¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la última parte de la primera temporada de este manga, El hijo mayor del duque. Continuando con la historia, observamos a una pequeña niña que se encontraba corriendo a gran velocidad y siendo esta la hija del mercenario, colocándose delante del cristal le mencionaba a su padre que no tenía que lastimar a su amigo. El hombre le preguntó a su hija Charla cómo era que ella se encontraba en ese sitio. Aiden comenzó a pensar que se imaginó que era demasiado para que la pequeña niña lo pudiese manejar, así que decidió no contarle, pero entonces como se había enterado, podría ser, pero en ese instante la pequeña santa entró en la habitación y le mencionaba a los presentes que ella le había contado todo. Y ese es su espíritu, aunque sea una decisión difícil, aún así es justo que ella misma tome la decisión. El padre de la niña le mencionaba a la pequeña chica que tenía que salir del medio ya que ese espíritu era demasiado peligroso, pero la chica con lágrimas en sus ojos le mencionaba a su padre que no, ya que él no sabía nada. Ese espíritu siempre la había estado protegiendo y ahora ella quería protegerlo de regreso. La pequeña niña nos comienza a relatar que a los 5 años se dio cuenta por primera vez de que tenía a alguien a su lado. Hace unos años en un callejón de la ciudad de Cartan, la chica se encontraba asustada mencionándole a una persona que no tenía que acercarse, siendo esta una bestia que al parecer se encontraba a punto de devorarla. Asustada por lo que podría pasarle, la chica comenzaba a gritar muy fuerte y en ese instante observamos como una bruma comenzaba a salir de su cuerpo y terminaba intimidando al perro mutante que se encontraba delante de la chica. El monstruo terminó escapando de ese sitio a gran velocidad mientras que la chica se encontraba confundida, pero en ese instante decidió voltear hacia arriba para ver de qué se trataba. La niña se dio cuenta por primera vez de que alguien más la estaba protegiendo, dándose cuenta de aquella bruma que comenzaba a disiparse en el aire. E incluso cuando su madre había desaparecido y se encontraba sola y triste, también cuando lloraba por haberse raspado sus piernas, siempre estuvo allí a su lado consolándola. La niña le dijo a su padre que la santa le había dicho que las almas muertas son la razón por la cual ella se enferma y que el espíritu era la razón por la cual se mantenía a salvo de todas ellas. Enojada, la niña preguntaba si acaso los que la protegen tienen que irse de esa manera. ¿Ese espíritu, su amigo, también tiene que irse como se había ido su mamá? El hombre preocupado le dijo a su hija que no se trataba de eso, a lo que la niña le mencionaba que entonces solamente tenía que responderle una única cosa. La niña le preguntó a su padre si entonces ella hacía un contrato con ese espíritu, él también terminaría odiándola. Por supuesto, el padre de la chica comenzaba a alterarse un poco y le gritaba a su hija que sabía que eso nunca lo podría hacer. La niña le dijo a su padre que entonces eso es todo lo que necesitaba, no importaba lo que pensaran los demás, solamente necesitaba que él y su amigo estén a su lado. Además, no hay forma de que ella deje morir a su amigo que la había protegido durante tanto tiempo por su propia culpa. Así que la niña le pidió por favor a su padre que aceptara a su amigo como familia por haberla protegido en lugar de su madre. Esto hizo que el hombre rápidamente se replanteara lo que estuvo a punto de hacer. Dejando caer la espada en el suelo, el hombre le mencionaba a su hija que estaba bien, mientras ella sea feliz y esté sana, entonces es lo único que le importaba a él. Corriendo a abrazar a su hija, el hombre se disculpaba con esta por todo lo que estuvo a punto de hacer y por no haberla comprendido hasta ese momento. Vemos como en el cristal, el espíritu se encontraba al parecer llorando como si hubiese escuchado todo lo que se decía en el exterior. Cambiamos de escena y nos encontramos en la oficina del maestro del gremio Maidela. El hombre se encontraba hablando con el prota y le agradecía a este y le mencionaba que nunca olvidaría lo que había hecho por él por el resto de su vida. Aiden le dijo al hombre que eso era parte del trato, así que no tenía que preocuparse demasiado por ello. Aún así le preguntaba al hombre si acaso estaba bien con todo eso, pues con el hecho de que su hija Charla se convertiría en una hechicera espiritual de la plaga, bueno, de la epidemia. Observando a Aiden fijamente, el hombre le mencionaba que honestamente no le emocionaba mucho, y es obvio que la vida de Charla se pondría mucho más difícil a partir de ese momento. Pero si eso hacía feliz a su hija, entonces era lo único que le importaba. Además de que se aseguraría de criarla bien para que no se lastime y pueda alcanzar su máximo potencial. Y para eso comenzaría a considerar al espíritu como una bendición que había llegado a ellos y no como una criatura ominosa. Después de todo, ese espíritu ahora también forma parte de su familia. Aiden le mencionaba a Marcus que entonces tenía que dejarle hacerle una pregunta. El prota se encargaría de escribirle una carta de recomendación preguntándole qué le parecería enviar a Charla a la casa Remes para que estudie. Confundido, el hombre le preguntaba al prota que a qué se refería con eso, enviar a su hija al territorio de Remes. Aiden le dijo al hombre que seguramente había escuchado los notorios rumores sobre Rodocera, y los poderes del espíritu de la epidemia son increíblemente peligrosos. Ahora mismo Charla necesita aprender hechicería espiritual para controlar al espíritu a voluntad. Y por esa misma razón hay espíritus que vivían en su territorio, mencionándole que era algo que tenía que saber tarde o temprano, y sabía que se convertiría en una hechicera espiritual si aprendía directamente de ellos. Marcus le preguntaba al prota si acaso estaba seguro de que estaba bien que aceptara un favor tan grande de parte del prota. Y además, ¿por qué estaba tan dispuesto a ayudarlos en todo eso? Aiden le dijo al hombre que a qué se refería con ayudar, mencionándole que por favor tenía que reconsiderarlo, todo eso era parte del trato, a lo que el hombre le preguntaba al prota a qué se refería con eso. Aiden le dijo al hombre que su condición es que lo ayude en el futuro cuando necesite la ayuda de su hija Charla, y por supuesto se asegura de prometerle que no abusaría de los poderes de la pequeña niña. El hombre le dijo al prota emocionado que si los llamaba irían directamente a ayudarlo sin importar en dónde se encuentre.
Y no solamente los poderes de Sharla, sino que también le ofrecería todos los recursos del gremio Maidela. Aiden comenzó a pensar que una vez que Sharla pueda controlar los poderes del espíritu de la epidemia sería increíblemente útil. Además, tener al gremio Maidela de su lado era una enorme ventaja. Y el contrato terminó cerrándose con un fuerte apretón de manos. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos en el norte del continente, en las tierras congeladas del frío extremo. Una persona comenzaba a mencionar que incluso el gremio Umbra había sido derrotado, las cosas seguían saliéndole mal. Vemos a dos personas que se encontraban delante de lo que parecía ser el cadáver de un gigantesco dragón que había sido derrotado. Observando más ampliamente la situación, observamos múltiples monstruos gigantescos los cuales habían sido derrotados al parecer por una única persona. Un caballero se disculpaba con su señor por las malas noticias. El chico preguntó que entonces quién estuvo involucrado en todo eso. El informante comenzó a mencionar que según el caballero carmesí utilizaron la misma espada que su señor, y hay una alta probabilidad de que Dagger haya sido el que estuviese interfiriendo esa vez. Además, Chaos había dicho que sufrieron grandes pérdidas, por lo que la investigación tomaría un poco más de tiempo. El chico, presionando su puño con coraje, mencionaba que esos malditos despojos del reino caído no debió de haber confiado en esos asquerosos canallas desde el principio, comenzando a emanar una gran cantidad de energía por todo su cuerpo. Pero mientras hacía eso, la persona se dio cuenta de que algo estaba pasando con su propio cuerpo, terminando así por desplomarse y tosiendo un poco de sangre, mientras que su caballero guardián se encontraba gritándole a su señor que tenía que tomarse esa poción rápidamente. Aunque ya sabíamos de quién se trataba, el caballero entregándole la poción a su señor le mencionaba al señor Silveta que tenía que tomársela y calmarse rápidamente. Mientras se tomaba la poción, observamos el estado en el cual se encontraba Silveta. El chico comenzaba a mencionar que es patético que tenga que depender de una poción hecha por gente tan despreciable. Y si tan solo no hubiese dañado su núcleo de maná hace 7 años durante la oleada de monstruos, nada de esto estaría pasando. O tal vez debería de estar agradecido de no perder el control debido a que su núcleo de maná explote. Rompiendo la botella de cristal en sus manos, el chico mencionaba que no necesitaba caballeros de sangre ni tampoco el culto del fuego sagrado ni nada de eso. La prioridad principal es encontrar una gema para reemplazar su núcleo de maná dañado, y una vez hecho eso alcanzaría el nivel de un gran maestro sin dificultad. Aseguraba el chico que tenía que convertirse en el próximo duque cueste lo que le cueste. Cambiando de escena nuevamente, nos encontramos en la ciudad de Cartan en el alojamiento de Aiden. El chico, observando una gema entre sus manos, comenzaba a preguntar qué demonios era eso. Aiden comenzó a mencionar que el mercader del sombrero se lo terminó entregando, así que definitivamente no es un objeto común. Maldición terminó apareciendo y le mencionaba al prota que se trataba de una piedra de contrato, a lo que Aiden le preguntaba algo confundido qué era eso. Maldición comenzó a relatarle que la piedra de contrato lo ayudaría a formar un contrato con un espíritu o una bestia espiritual del reino espiritual. E incluso con una baja afinidad espiritual se pueden invocar a espíritus de alto nivel y es un objeto precioso que es bastante difícil de encontrar en el reino humano. Maldición le explicó al prota que solamente tenía que vertir un poco de maná en su piedra, a lo que el prota se encontraba pensando si realmente eso funcionaría. En el momento en el que el prota comenzó a vertir maná en la piedra, observamos como el maná del prota era azul, pero rápidamente la piedra comenzaba a brillar de un color rojo. Maldición, observando lo que estaba sucediendo, le mencionaba al prota que al parecer algo increíble iba a salir de todo eso, mostrándonos ahora cómo el fuego comenzaba a envolver la piedra y Aiden se preguntaba si acaso era verdaderamente fuego. Este mismo comenzaba a elevarse por el aire y el prota ahora no sabía qué era lo que estaba sucediendo realmente. Inmediatamente el prota se preocupaba y comenzaba a gritar que era fuego. Su mano se estaba, pero inmediatamente se calmó y se encontraba analizando tranquilamente la situación. Dándose cuenta de que se encontraba envuelto en llamas, el prota comenzaba a mencionar que no se sentía caliente, estaba seguro de que había visto un fuego similar antes, preguntándose de dónde lo podía recordar. Mientras una pluma descendía hacia donde se encontraba el prota, un ser le preguntaba al chico que cómo se atrevía a invocarlo en un espacio tan pequeño como ese. Maldición le dijo al prota que había invocado a un ser realmente ridículo, y pensar que invocaría a una bestia espiritual de rango mítico. Luego de eso, Aiden comenzó a pensar que vio a varias personas formando contratos con bestias espirituales en su vida pasada, pero la mayoría de ellas eran con espíritus de rango bajo, con solamente unos pocos formando contratos con espíritus de rango intermedio. Entonces, ¿cómo demonios había invocado a una bestia espiritual de rango mítico con solamente una piedra espiritual? Ni siquiera vio algo así en su vida pasada. Confundido, el prota le preguntaba a aquella criatura de fuego si acaso había sido él el que realmente lo había invocado. El ave comenzó a hablarle al prota y le mencionaba al chico que para ser exactos fue él quien lo encontró, y él es el rey de las aves inmortales, y su hijo dijo que le debía la vida al prota. Aiden se encontraba confundido por lo que estaba escuchando, pero rápidamente escuchó el chillido de una pequeña ave que se encontraba escondida detrás de la gran ave. Inmediatamente Aiden se dio cuenta de la situación y comenzaba a mencionar si acaso él no es... Pero el ave gigante terminó interrumpiendo al prota y le preguntaba si acaso no había salvado a su hijo de un troll despiadado que iba a comérselo, preguntándole si se encontraba equivocado. Así que como madre y reina de las aves de fuego quería agradecérselo. Pero después de ver al prota más atentamente se encontraba muy sorprendida. El prota le preguntaba qué quería decir con eso.
El ave, como si pudiese leer al prota como un libro, le mencionaba que había resurrección, veneno, energía demoníaca, oscuridad e incluso el escudo de la Banshee. Todo eso era demasiado para que un humano pueda manejarlo, además de eso tiene una maldición bastante desagradable. Luego de escuchar eso último, el prota no pudo contener la risa mientras que Maldición comenzaba a insultar al ave. Limpiándose la baba de la boca, Aiden le preguntaba al ave si entonces iba a formar un contrato con él. El ave le dijo al prota que por lo general sería imposible para un ser normal como él poder manejar sus poderes, pero con la piedra extraña que se encuentra en el cuerpo del prota podría ser posible. Aiden se encontraba pensando en esto, pensando en aquella piedra que se encontraba en su cuerpo. Recordó cómo el sistema le mencionaba que había cumplido las condiciones para el objetivo oculto, la gema incompleta, mencionando que había sido absorbida por el usuario. El prota se preguntaba si acaso estaba hablando de esa piedra misteriosa que fue absorbida por su cuerpo en el bosque de la muerte. Aiden le preguntó al ave si acaso sabía qué era esa piedra, a lo que el ave le mencionaba al chico que lamentaba decirle eso, pero tampoco sabía su identidad exactamente, y solamente podía decirle que en tiempos antiguos solían existir seres que poseían piedras similares a esa. E incluso otros reyes como ella eran patéticamente débiles enfrente de esos seres. Y por supuesto el cuerpo del prota es mucho más pequeño y débil que el de ellos, pero creía que podía manejarlo con habilidad. Dejando las bromas a un lado, el ave le mencionaba al prota que bien, entonces, ¿estaba dispuesto a formar un contrato con ella? Aiden, emocionado, pensaba que cómo podría dejar pasar una oportunidad tan única en la vida como esa, mencionándole al ave que estaba bien, lo haría de inmediato. El ave, extendiendo sus alas, le mencionaba al prota que le parecía excelente. Su nombre es Pirones, y como el hijo de las primeras llamas que purgan todo, formaría un contrato con él, mencionándole al prota que para completar el contrato él tenía que decir su nombre. Observando fijamente al ave, el prota le dijo su nombre, Aiden Remes, a lo que el ave simplemente guardó silencio. Inmediatamente el ave se enfocó principalmente en el prota y terminó llamando a este niño humano, preguntándole si por casualidad tenía otro nombre. Fue entonces cuando el prota dijo su verdadero nombre, Aiden Albireo. Esto hizo que un círculo mágico apareciera tanto en la frente del ave como en la del prota y ambos ahora comenzaban a compartir lo que era la esencia y la energía de los espíritus. El sistema le mencionó al prota que había formado un contrato con la bestia espiritual de rango mítico del fuego, Pirones. 4 días después de esto nos encontramos en la puerta norte de la ciudad de Cartán. La pequeña santa, que se veía claramente triste, comenzaba a mencionar que apenas se estaban acercando el uno al otro. Katy le dijo a la pequeña santa que podría verla de nuevo después de terminar su peregrinaje secreto, mostrándonos cómo la chica realmente quería seguir compartiendo con su nueva amiga. Incluso el guardia personal del prota comenzaba a mencionar que se aseguraría de decirle al señor Joseph que le permite una visita a la ciudad de Cartán próximamente. Observando hacia una puerta, el chico se encontraba preguntándose si acaso el prota todavía seguía durmiendo. Tirado en su cama, el prota se encontraba pensando que sostenía una insignia de mercenario de rango S, hacía bastante tiempo que no sostenía algo como eso. De regreso al pasado, mientras todos sostenían insignias, comenzaban a preguntar si acaso esas insignias doradas son de los mercenarios de rango A. Otro mencionaba que había conseguido una insignia de rango B, y observando al prota, el caballero preguntaba qué insignia había conseguido su joven maestro. Inmediatamente todos se quedaron sorprendidos al observar que la insignia que sostenía el prota es de mercenarios de rango S. Por supuesto, era tal y como se esperaba de su joven maestro. Marcus comenzó a relatarle a los presentes que los rangos de los mercenarios se deciden según las habilidades y las hazañas de cada persona. Por supuesto, al mejorar sus habilidades y ganar más experiencia pueden ascender de rango, así que no había nada de qué preocuparse por el momento. El prota le mencionaba a Marcus que había trabajado bastante duro, a lo que el hombre le respondió al chico que para nada, y preguntándole que por cierto a dónde iban ahora. Aiden le mencionaba a Marcus que iban a dirigirse directamente a Cires, ya que había algo importante que tenía que hacer en ese territorio. Marcus terminó llamando la atención del prota y le preguntaba si acaso estaba bien que le pudiese preguntar algo, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería. Marcus le preguntaba al prota si acaso sabía que alguien de Cires había planeado lo que había sucedido. El hombre continuó mencionándole al prota que podía sentir su ira cada vez que mencionaba ese nombre, y era como si supiera que esas personas hacían ese tipo de cosas sin dudarlo. Y después de lo que pasó con su hija, no podía ni siquiera comenzar a describir la rabia que sintió por sus acciones sucias, que son lo opuesto a su naturaleza pretenciosa. Y por supuesto ahora mismo no puede hacer nada al respecto. Por eso quería pedir un favor, aunque sea bastante descarado de su parte. Si ambos se encontraban en la misma página, quería que lo ayudara a hacerles pagar por todo eso. Y si lo ayudaba con eso, se dedicaría a seguirlo y a asistirle. Aiden mostró rápidamente una gran sonrisa y le respondió al hombre que le encantaría. El chico continuó mencionándole a Marcus que no había nada más fuerte que un aliado en contra de un enemigo en común, por lo que tenían que hacer que esos bastardos sucios pagaran por sus acciones que no merecen menos que la muerte. Aiden, que todavía seguía tirado en su cama, comenzaba a pensar que esto realmente comenzaba ahora. El conductor del carruaje comenzaba a gritar que estaban a punto de llegar. Aiden comenzó a abrir sus ojos ligeramente mientras que el conductor del carruaje comenzaba a gritar que el Gran Ducado de Cires se encontraba a la vista. Cambiando de escena, nos encontramos en el Ducado de Cires en el centro de la ciudad.
Katy comenzaba a mencionar que había mucha gente en ese sitio, noble e incluso caballeros de todas las partes. Aiden le respondió a la chica que eso es porque está a punto de comenzar el festival de duelo de artes marciales. Confundido, la chica le preguntaba al prota que a qué se refería, y Aiden comenzó a relatarle que es un festival que se celebra cada invierno, el Festival del Duelo de Artes Marciales de Cires. Y es un torneo para honrar a Yaegal Cires, quien selló a la entidad muerta Reina del Invierno y fundó el Gran Ducado de Cires. Además, con los monstruos atacando cada invierno, los ciudadanos no estarían tan contentos con la temporada. Así que también es como un ritual de oración para esperar un invierno seguro. Y como se trata de uno de los pocos festivales en el continente, por esa misma razón todo tipo de personas terminan llegando hasta ese sitio. Y es a tal punto que incluso la gente del Gran Ducado deja su trabajo para disfrutar del torneo. Ahora, con esto dicho, Aiden, observando a sus compañeros, le mencionaba a todos los presentes que él iba a participar en el torneo. Por supuesto, el miembro del culto del fuego sagrado comenzaba a mencionar que eso sonaba divertido. El caballero del prota le preguntaba a este por qué participaría de repente en un evento tan peligroso. Maldición le preguntaba al prota qué pasaba con su torneo repentino, ¿acaso no había llegado hasta ese sitio para tomar venganza? Aiden le respondió a Maldición telepáticamente que se encontraba allí por supuesto para tomar venganza. Pero si llegaba a ganar el torneo, obtendría un objeto del almacén de Cires junto con un elixir. Y por supuesto necesita ese elixir para alcanzar la etapa de Gran Maestro como lo había hecho en su vida pasada. Y la parte más importante viene después de que termine el torneo. A lo que Maldición le preguntaba al prota que por qué justo después de terminarlo. Aiden le dijo a Maldición que después del torneo la Reina del Invierno, a la cual el fundador del Gran Ducado de Cires había sellado, terminaría despertando. Bueno chicos, por acá estará apareciendo un mensaje de la editorial del manga y hasta acá hemos llegado con esta primera parte o la primera temporada de este manga que a muchos de ustedes les ha encantado y ha estado increíble. Ya saben que si quieren que siga trayendo contenido como este, pueden dejar su manito arriba, comentar y compartir este video para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios Reina del Invierno. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.